Del libro La Fiesta Historia de Amigos. La programación es como sigue: saludo del presentador, que se está ya justamente desarrollando, inicio de la presentación con el escritor Daniel González Rosales, que se encuentra también en la mesa de honor, presentación musical de Roger Castillo del grupo Dosis, palabras del autor Omar Robles Torre, preguntas del público si hubiera, vino de honor y finalmente la firma de autógrafos. Para los que estén interesados en poder adquirir también esta última producción y otras anteriores de la pluma de Omar Robles, podemos indicarles que en la puerta de ingreso también pueden adquirirlos. Bien, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio y ante todo agradecer por la presencia de cada uno de ustedes a esta importante ceremonia. Vamos a reseñar un tanto lo que viene a ser también la trayectoria de Omar Robles, pero antes debemos indicar también que todos sabemos que estamos atravesando por una situación de medidas sanitarias a consecuencia del coronavirus. Tal es así que también aquí teníamos el día de hoy previsto la presencia de un animador, de un escritor, pero por situaciones que ya todos conocemos, pues también ha habido esta merma. De tal modo que solamente pedimos que tomemos en cuenta esas recomendaciones y medidas de prevención ante esta situación. Bien, voy a empezar entonces dando cuenta acerca de la trayectoria de la producción de Omar Robles Torres. Es licenciado en periodismo, ha sido director del quincenario Presencia y diario Prensa Regional, editó las revistas La Otra Revista y Los Políticos Muertos, fundó el periodismo cultural moderno en la ciudad de Huaraz con la publicación de la revista Cordillera, que todos también a una medida hemos conocido, editada hasta el número 23 y que actualmente se ha mudado a un fanpage de Facebook con el nombre de Revista Cultural Cordillera Huaraz. Desarrolla trabajos de gestión y promoción cultural como presentaciones de libros, recitales de poesía, conciertos y proyectos culturales. Ha promovido el rescate de la poesía en el proyecto 2019, Año de la Poesía. Ser sensibles nos evitará ser corruptos. Y así, de este modo, también tenemos otras producciones que Omar nos ha también brindado. Es autor del libro de entrevistas Miski Rimei, reportajes a 5 escritores andinos del año 2005, y del volumen de crónicas y reportajes Memoria de Tinta del año 2007. En poesía tiene 2 plaquetas, Restos de Olvido y Dolor de Casa. En narrativa ha entregado el libro de cuentos Anhelos Imperfectos el año 2019, y esta justamente es ya la complementación también de esa primera producción, La Fiesta Historia de Amigos. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio con la presentación. Tenemos al escritor Daniel González Rosales, a quien pedimos también su presentación y un fuerte aplauso, por favor, al público. Tal vez desde el artista para todo tipo de lector, pero el docente es el que debe tamizar esa literatura para que no deforme en realidad a las nuevas generaciones. Entonces, con el afán de mostrar literatura, entre comillas, cuya forma también a veces es dudosa, se está dando literatura de mala calidad, a eso voy, ¿no? Entonces, una obra se debe tamizar, controlar desde la docencia, desde la DREA, desde esas dos visiones, ¿no? ¿Qué contiene esa literatura? Y si es que la forma es buena, ¿no? A veces la forma también es de especialistas y no de un público general, pero el contenido debe valorarse. O una obra se puede valorar porque la forma es extraordinaria, ¿no? Si en Soledad a veces se considera un texto difícil porque la forma es problemática para un lector común, pero también el contenido es hermosísimo. Puede tener un contenido sexual, pero el contenido sexual es pues un porcentaje mínimo de lo que es la obra, exagerando sea un 30%, pero tiene otras situaciones. La literatura que se está haciendo en Huaraz tiene mucho contenido sexual y eso está llegando directamente a los alumnos. A veces me he enterado que en primaria mismo se está dando a leer textos que parece que ni el mismo profesor lo lee, porque son textos de contenido para quinto, para superior, ¿no? Donde el sexo es explícito, por ejemplo. Bueno, eso a modo de introducción.
mi idea de la literatura que se debe dar, ahora sí, a lo que estamos reunidos. La fiesta, historia de amigos o la literatura para jóvenes. Bueno, hoy nos reúne la presentación de este libro, La fiesta, historia de amigos de Omar Robles. Y bueno, hablar de Omar Robles para mí es hablar de un amigo, primero, pero también de una persona interesada en la cultura. Recuerdo que él caminaba ya casi adolescente, ya con los primeros fundadores de la EPA, de la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash, y recuerdo muy bien que comentaba, y las fotos dan testimonio, que conoció en Aija a Eleodoro Vargas Vicuña, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y que le hizo una entrevista también. Bueno, y sé que muchos no conocemos ni quién es el autor de Nahuín o Ñahuín o Taita Cristo, ¿no? Menos que hemos leído algo de sus textos. Y Omar ya estaba vinculándose, recuerdo más o menos a los 16 años, con ese tipo de mundo, que es el mundo cultural. Luego Omar decide vivir en torno a la cultura y para la cultura, como ya se ha dicho en su presentación, haciendo periodismo sobre cultura en una ciudad que renacía. Recuerden que después del 70 tenemos un problema, o debía renacer de sus cenizas, ¿no? Y su trabajo es acaso uno de los primeros, que fue volcándose en la revista, bueno, una de las revistas más serias, yo creo que la más seria, culturales, periódicas y masivas que tuvo Huaraz. Estoy hablando de la revista Cordillera, ¿no? Revista cultural. Pero bueno, Cordillera ha tenido alrededor de 20 un poco más, ¿no? Números, porque ya como está pasando acá, ¿no? Sabemos que la cultura no tiene buen presupuesto, ¿no? Nos gustaría que el presupuesto que tiene Chimbote en cultura también se repitiera acá a través de las compañías, de las empresas que hay, ¿no? Pero la discusión de que quién maneja ese presupuesto, recuerdo que el Club Ancash estaba manejando un presupuesto un tiempo, pero no sé qué publicó. Se necesita que las empresas mineras que hay acá contribuyan en cultura y no lo hacen. La revista Cordillera tuvo que cerrar porque no había capital para mantenerlo más. Yo sé que fue un gran esfuerzo de Omar Robles mantener hasta el número que salió, y por eso ha pasado a internet. Y bueno, es un formato que tiene daba sus primeras muestras de sensibilidad literaria con el poemario Dolor de Casa. Marcos Yauri Monteros, todos conocemos a Marcos Yauri, habla de Omar Robles que busca sus orígenes por los caminos del recuerdo. En historia recuerdo es memoria y en poesía es nostalgia. El recuerdo de Omar está lleno de nostalgia por los que ya no están en este lado de la vida, por el abuelo, la abuela, la hermana del padre que se fueron envueltos por la torrentera del tiempo que precipitó el terremoto del 70, que sepultó Yungay, borró ciudades y pueblos y con ellos toda una época. Marcos Yauri Montero sobre la poesía de Omar Robles. Bueno, después Omar también ha publicado unas historias como testimonio sobre el terremoto del 70, ¿no? Ya recientemente. Pero su relación con la literatura estaba también manifiesta en su afán de mostrar el entorno de la obra y del autor, y por tanto el detrás del arte en general. Así en Cordillera entrevistó a escritores, artistas, artesanos, hizo crónicas y valoraciones respecto a la cultura en general. Por eso, ¿acaso era el paso natural el saberlo y conocerlo escritor de historias de ficción, me refiero a la narración o a la narrativa? Y cuando publicó Anhelos Imperfectos, su anterior libro, fue grato para mí descubrir que en sus relatos mostraba un Huaraz conocido, un Huaraz como él acaso lo vivió y comprendió o recuerda. Y ese Huaraz es quizá el que algunos recordamos,
y por eso sus historias nos traen añoranza. Defino qué es añoranza, desde mi visión, que es cercana a la de la RAE, es esa idea de que algo se perdió y que sabemos no volverá. He ahí el meollo de las historias de Omar, creador de añoranzas desde un Huaraz que ya no veremos más. Esto me recuerda a algo que alguien por ahí dijo: habla de tu aldea y serás universal. Omar se está encaminando por ese sendero. Entonces, ahora a reunirnos para su segundo libro, La fiesta historia de amigos, solo puedo decir que lo que retrata en su libro nos conecta con este Huaraz, con el Huaraz que muchos conocimos. Y a los que no vieron este Huaraz, la lectura del libro, La fiesta, historias de amigos, acaso les haga imaginar el Huaraz que nosotros dejamos. Estos chicos que lean el libro verán en estas páginas el Huaraz como vivimos y todavía recordamos los que pasamos en la base 40, ¿no? Así sus personajes, Javier, que sospecho que es el alter ego de Omar, el Chifita, el Chino, Shesha, Huesito, son personajes característicos del actual huaracino de los años 80 y 90, más o menos, ¿no? Las historias están enmarcadas en esos años. Y en esta euforia de personajes construidos por Omar y reconocibles en esta ciudad añorada, deja de importar acaso la forma de narrar y las precauciones estéticas, porque como lector quedas atrapado por estas historias de amigos. Este es un libro donde estás pendiente tú como lector de lo que le pasará a los personajes, no en el cómo se dicen las cosas, porque los jóvenes y los que nos sentimos tales queremos saber cómo le va a ir, por ejemplo, a este muchacho llamado Javier, me parece que Javier, ¿qué le pasa cuando, ¿no? ¿O qué le pasa después? De una manera deformada, porque se está leyendo más literatura de un mundo muy lejano, de una literatura que en Occidente, en Europa y en Estados Unidos se hace mejor. Estamos mal imitando una literatura que no le llega pues ni al 50% de calidad, a eso voy. Entonces, si vamos a hacer literatura de lobos, de zombies, hagámoslo bien. Si hacemos literatura de espionaje, superemos a los que han hecho literatura de espionaje. Entonces, por eso digo, habla de tu aldea, serás universal. Porque hablar de tu aldea te hace universal porque tu aldea puede ser desconocida, como estoy viendo en las historias de Omar. Muestra un Huaraz que a mí me hace añorar, un Huaraz que yo no lo veía desde ese modo, pero que cuando leo los textos me trae nostalgia de ese Huaraz que hemos perdido. Entonces, estas historias cotidianas son aventuras de muchachos de carne y hueso con sus problemas y aventuras propias, las de una época, la época del cassette y de las calles de barro, en los barrios, que vive, por ejemplo, Chifita y el Chino, ¿no? Porque en el texto se termina entendiendo de que el Chino, por ejemplo, viene de la zona de los Conchucos, una situación natural que ocurre acá, la migración, ¿no? Y el Chifita es un muchacho que vive insatisfecho también de su ser porque no le gusta estudiar, como sucede los chicos ahora también, ¿no? Entonces, cuestiones naturales que van ocurriendo. Las historias de amor, por ejemplo, ese del intenso amor que se tiene, o de los serruchos que hay, ¿no? De los amigos que intentan quitarle la pareja al amigo, por ejemplo, ¿no? O el del solitario que sueña con una chica
en una discoteca y termina perdiéndola porque está imaginando el futuro y no está viviendo el presente. Porque una de las historias, uno de los muchachos, en este caso no se distingue quién, en el baile, termina pensando en lo que le va a pasar con esta chica que está bailando, y la chica terminó de bailar, la música terminó, pero él sigue soñando y la chica ya se fue, pero él sigue soñando. Yo creo que ese era Javier, y ya les dije quién pienso que es Javier. Entonces, bueno, esta chica se escapa por estar piensa y piensa en el futuro, y dónde se va desencadenando esta presencia de la chica y dónde convierte. Encuentro también de soslayo, ojo, y esto es importante, es una fortaleza me parece, esa denuncia a las autoridades ediles, ¿no? Siquiera en 3 cuentos, en Conversación en la Verde, se menciona que las carreteras están llenas de huecos. Bueno, el verde, recuerden que la línea verde ha mudado a la línea 1, pero los huecos de Huaraz eran, y aunque también siguen existiendo por acá, por Taquián me han dicho que siguen habiendo bastantes huecos. Por ejemplo, Conversación en la Verde, o en el Verde, habla de esos problemas. También Un amor explosivo, que es uno de los textos que más me gusta, junto a Conversación en el Verde, se menciona la idea del terrorismo. Cuando empieza el terrorismo a existir en nuestra ciudad, yo recuerdo mucho que dinamitaron en la avenida Raimondi la tienda de autos que pertenecía a los Romeros, me parece, ¿no? Eso fue lo que recuerdo. Por el barrio de Micrupampa, la casa de un alcalde de Aiga, que estaba detrás de la casa donde nosotros vivíamos, y la que resultó más afectada fue nuestra casa, porque era de los módulos antiguos del terremoto. Entonces, esas cositas están recordando, uno añora esas cuestiones. Bueno, las bombas no se las añora, pero el signo que creaba esa época, ¿no? Bueno, Yo me llamo Chiquita, también hay una denuncia por la migración y el comercio desordenado, ¿no? Entonces, esas son las bondades que yo encuentro en el texto de Omar. Por tanto, las historias que les gustaría a los chicos que esta época, para conocer nuestro Huaraz antiguo, y que, bueno, no es que haya cambiado mucho en su cara, pero en su población ha ido cambiando bastante, ¿no? Nosotros mismos somos diferentes ya. Yo me veo a veces retratado en las historias que cuenta Omar Robles. Bueno, yo creo que eso es todo lo que quiero decir. Espero que haya estado a la altura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Daniel González por hacernos esta presentación y esta reseña acerca del autor. Bueno, nos ha dado ya una pista acerca del alter ego que es Javier. Vamos a continuar con la programación y por supuesto tenemos... Sí, bien, vamos entonces a proseguir con palabras del autor Omar Robles Torres acerca de esta presentación, la fiesta Historia de Amigos. Muy buenas noches, gracias Edgar, gracias amigos, gracias a Daniel. Hoy día estamos presentando esta segunda publicación literaria titulada La fiesta Historias de Amigos. Hoy voy a dar lectura, voy a hablar acerca de Omar Robles, escritor. Omar Robles, periodista, va a hablar de Omar Robles, escritor. Hoy hablaré como el periodista Omar Robles sobre la obra del escritor Omar Robles. Podrán pensar que las motivaciones son las mismas para ambos, pero no. Las motivaciones, no tanto en el periodismo como en la literatura, son distintas. Cada disciplina en mí tiene su propia historia y su propio tiempo. Entonces, permítanme hablar acerca de Omar Robles, el escritor. Cuando Omar Robles empezó a hacer literatura, la ciudad de Huaraz florecía muy lentamente. En ese proceso de reconstrucción que vivía, luego del terremoto del 70, las principales calles de Huaraz alrededor de la plaza se empezaron a pavimentar.
Recuerdo muy bien el barrio de Micropampa, todavía una zona abandonada, en la cual se veía pastear por sus principales avenidas a cerdos y gallinas. El turismo recién emergía, con visitantes que dormían en la plaza porque ya no había cuartos y los hoteles se encontraban abarrotados, aunque ese momento histórico no estaba emparentado con el crecimiento de la ciudad y sus servicios. En ese ambiente de un Huaraz nuevo se empezaron a bosquejar las primeras historias que escribiría Omar Robles. En esos primeros años no hablaba de jóvenes ni de personas enamoradas, como los que hoy conocemos, sino más al contrario, de sus mascotas. Ahí estaban las aventuras de su perrito Toby, acompañado de sus amigos que conquistaban el espacio y dominaban el mundo, sumadas a otras historias de terror y misterio. Esos primeros escritos, inocentes, con faltas ortográficas, redactados en los cuadernos Atlas que compraban sus padres, fueron el cimiento para lo que vendría después. Omar Robles empezó a leer lo que encontraba en sus manos, autores nacionales e internacionales, pero lo que más le conmovía eran los mitos y las leyendas de su ciudad. Vivió apasionado por las leyendas de Marcos Yauri Montero y las que contaba su madre por las noches cerca del fogón sobre lo que aconteció un 31 de mayo de 1970. Durante su secundaria continuó escribiendo de manera intensa. Muchas historias se bosquejaron, algunos personajes fueron apareciendo, el arte imponía y la poesía entre sus manos salía, la narración no era todavía su preferida en esos tiempos. Un diario que encontramos debajo de su almohada es el primer rastro de sus historias juveniles. Ahí aparecen esas adolescentes escolares y los cevicheros amigos, como los llamaba en el colegio. También se encuentran pintados en su integridad las historias de baile en el fenecido Recreo Turístico Boris y en la Cámara de Comercio, vestigios que creemos podría utilizar en un siguiente trabajo literario. Omar, escritor, recuerda muy bien los años en que estudiaba la carrera de periodismo en la ciudad de Lima. Siempre volvía a Huaraz para buscar a los amigos y visitar a la familia, y una tarde, recuerda muy bien, conoció a un grupo de jóvenes que pasaba su etapa preuniversitaria. Ahí, en ese círculo de amigos, conoció al Chifita, al cual fue relacionándolo con la juventud de sus años en un Huaraz que despertaba en ese auge minero. De los apodos y chapas de los amigos que conoció en el colegio, sumados a los nuevos en la etapa preuniversitaria, nacieron los personajes de su primer libro de cuentos, Anhelos Imperfectos. Estas historias inocentes de aprendizaje se escribieron en la ausencia de su ciudad. Uno, cuando está lejos, recuerda mejor las cosas, parece decirnos Omar Robles, escritor. ¿Qué leía Omar en los años que escribía estas historias juveniles? A muchos escritores peruanos, aunque antes de culminar el colegio encontró un breve texto titulado Una mano en las cuerdas de Alfredo Braizeche. Era un diario de amor. La literatura no solo estaba dominada de textos profundos con grandes temas, sino que también había pinceladas que hablaban sobre lo que un joven vivía. De ese texto siguieron los cuentos de Osvaldo Reynoso, Vargas Llosa con los cachorros y los jefes, el mismo Bryce con los cuentos Descubrimiento de América y Jimmy Parks, Julio Ramón Ribeiro con Alienación, lecturas promovidas gracias a ese maestro que fue Ricardo Zumalali, para luego sumergirse en la literatura extraña de Felisberto Hernández y los japoneses gracias a Mario Belatini. Sumado a lo que conoció con la literatura juvenil en los finales de los 90 e inicios de los 2000, Sergio Galarza, Santiago Roncagliolo y Carlos Davos, amigos suyos en la ruta del periodismo. Todas las lecturas hacen al autor, y Omar Robles, que no ha bebido mucho, ha ido generando su propio espacio con temas cercanos a él, para moverse entre la nostalgia de una ciudad que empezó a cambiar muy rápidamente sin darnos cuenta, aunque en ese crecimiento imperfecto muchas cosas dejaron de hacerse por culpa
de los políticos que no gobernaron bien su ciudad. Es bueno precisar que el Chifita y el Chino estuvieron durmiendo por varios años. Todo ese ímpetu narrativo estaba apagado debido a los quehaceres laborales, el periodismo y la comunicación, de estar peleando con jefes que no escuchan ni entienden cómo se debe de comunicar a la población. Pasó al plano de la literatura. Entonces se trató de una pelea consigo mismo, una pelea con la palabra, con la responsabilidad de promover la lectura, de llegar a más gente para conmover a los lectores. Cuando salió de elaborar de manera sorpresiva, pensó que no era el momento de hacerse problemas y decidió concluir con lo que había iniciado desde hacía más de 15 años, publicar los cuentos de esos personajes que conoció en el colegio y fuera de él. Así nacieron Anhelos Imperfectos, cuentos plasmados en una etapa inicial de formación, que hoy se perfecciona con un mejor empleo de la técnica y todos los deseos de querer contar no solo historias de jóvenes, sino también la historia de ese Huaraz con el que él ha crecido y ha amado. Pese a que nadie escucha sus propuestas en materia cultural ni le hacen caso cuando exige o propone algo, estos son los gajes de meterse en el periodismo siendo honesto y sincero. Quiero contar que La Fiesta, el cuento que da título al segundo libro, fue escrito en el mismo tiempo que el nuevo Chifa de Huaraz, que pertenece al libro de Anhelos Imperfectos. Ambas historias se cruzan, se dan la mano y hasta existen puertas y ventanas que nos llevarían a otras historias. Los cuentos breves que aparecen al final del libro La Fiesta, Historias de Amigos, también estaban desde el inicio. Lo que ha hecho Omar Robles, escritor, es solo incorporar nuevas historias para seguir narrando las aventuras de sus amigos, de su ciudad, de sus profesores y de los lugares que rememora, pero también para rendir tributo a los amigos que hoy no están, que se fueron a mejor vida, pero cuyo recuerdo permanece. Para ir concluyendo con esta lectura, voy a darle lectura a uno de los cuentos del libro, al que le ha gustado más a Daniel, Amor Explosivo. Es una breve historia, lo voy a leer y compartir de lo que trata esta historia y también de lo que se habla en ella. Un amor explosivo. Después de varios meses de exigirle a Rosana a que saliéramos solos a caminar por las calles de nuestra ciudad, por fin aceptó. Vi en esta mañana a las 7 de la noche, sonriente, mirándome a los ojos al momento de dejarla en la puerta de su inmensa vivienda ubicada en el Jirón San Martín. Yo, muy alegre, esa noche no dormí pensando en tenerla en mis brazos, besar sus esponjosos labios, tocar su cara, sentir sus manos. La deseé tanto que la soñé toda la noche. A Rosana la conocí en la Academia del Cojo Roberto. Ahí la vi por primera vez junto a sus amigas. No era muy alta, pero me gustaban sus ojos chinitos, estaba bien proporcionada para su edad, captaba la atención de muchos de mis amigos que también empezaron a fijarse en ella para mi mala suerte. Para lograr convencerla de que saliera conmigo, tuve que hacer muchas cosas extraordinarias que solo un adolescente enamorado se atrevería. Lo primero que hice fue ir a recogerla a su colegio, esperarla en su portón, delante de todo el mundo, y acompañarla a su casa. No sería nada especial si no fuera porque yo tenía que salir presuroso de mis clases del colegio Luz Uriaga e ir donde ella hasta el colegio La Libertad, y ambos lugares se encuentran muy distantes. Como buen guaracino mataperro, conocía muy bien la ruta y sabía cortar camino igual o mejor que el correcaminos de la televisión. También tuve que hacer sus tareas de matemática. Una noche, al salir de la academia, me preguntó si sabía ecuaciones. Yo no era bueno en números y, por no decepcionarla, le dije que sí. Me pidió en ese instante que la ayudara con su tarea. Así que tuve que recurrir a mi buen amigo José Pomaloli, que hiciera un trome en ecuaciones para que resolviera sus ejercicios. Él fue mi salvación para seguir ganando puntos con Rosana e ir perdiendo propinas en mi bolsillo. Además, accedí a salir con sus amigas, pese a que no me gustaban porque eran muy fingidas y creídas. No me quedaba de otra.
Mis amigas no tienen amigos y siempre andan solas. ¿Puedes acompañarnos a la disco?, me dijo. Acepté como un buen pretendiente que era. Tuve que bailar con las tres todos los fines de semana en 2 meses y tragarme de hacer el ridículo delante de mucha gente que me conocía. Antes de irme a mi primera cita, me vestí con la mejor ropa que tenía, una camisa de franela a cuadros, un pantalón bien azul que me regaló mi madrina, además de una casaca azul de pana. Me eché el perfume de mi padre, Old Spice, para impresionar, y llegué puntual como un ciudadano inglés a su puerta, 7 en punto. Me empiné un poco para llegar hasta su timbre. Luego de unos minutos ella apareció radiante, bella, como me la imaginé todos estos meses. Me saludó con un beso en la mejilla. Pasa un momento, me dijo. Subí a su sala, que se encontraba en el 3er piso. Entré emocionado, feliz, muy feliz. Me invitó a sentarme en un sillón marrón de cuero. Espérame un rato, voy a traer mi casaca. No hay problema, contesté. Estaba seguro de que sería mi noche. No había pretexto para no ser su enamorado. Tenía todos los méritos para hacerlo. La había acompañado a su casa, había hecho su tarea, había complacido a sus amigas. Era cuestión de minutos para que me diera el sí. En esos segundos de espera para salir a caminar, escuchamos de manera sorpresiva el sonido de una explosión. De un momento a otro se apagaron todas las luces, una oscuridad absorbente, tenebrosa, empezó a reinar en todo el ambiente. Después oímos disparos al aire, 1, 2, 3, no sé cuántos, que parecía que estábamos en una guerra, tal como se veía en la televisión. Nos asustamos hasta el alma. Con las manos temblorosas, Rosana fue a su cocina, presurosa a encender las velas. Yo cerraba mis ojos diciendo, ya va a pasar, ya va a pasar. Su casa estaba a 1,5 cuadras de la comisaría. Al parecer los terroristas habían colocado artefactos explosivos muy cerca de donde estábamos, generando pavor en toda la zona. En eso empezaron a sonar las sirenas de los patrulleros. Todo el ambiente de amor que atesoraba en el corazón terminó sepultado por el miedo. La gente corría presurosa por la avenida San Martín. Los disparos continuaban. No nos atrevimos a salir ni por asomo a la calle, ni siquiera por curiosidad nos aproximamos a la ventana. Nos quedamos sentados, tiesos, incólumes. Parecíamos 2 estatuas del museo mirando a las velas encendidas sin saber qué hacer. Imaginé en ese momento que los terroristas habían tomado la comisaría. Tal vez matarían a los policías como hicieron con los campesinos en Ayacucho. Quizás se habían metido a la municipalidad para llevarse al alcalde por robar el pueblo. O todo aquello era solo para asustarnos y decirnos que otro día vendría a tomar la ciudad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Después de varios minutos, los ruidos disminuyeron y la calma volvió a reinar. En eso escuchamos el sonido de la puerta de su casa que se abría. ¡Pum! Sus padres llegaron presurosos buscando a su hija. Hijita, estás aquí, se alegraron al verla. Entonces no saliste a la calle, no saliste. Felizmente, felizmente, la abrazaron fuerte. Yo a un costado miraba la escena, apretando mis manos, arañando el sillón de cuero hasta hacerlo hueco, viendo con mis ojos húmedos cómo mi primera cita se terminaba. Maldecía una y otra vez a los terroristas por no haberme dejado amar esa noche. Desde ese día los odié para siempre y juré por nuestro Señor de la Soledad convertirme, cuando acabara el colegio, en un policía para vengarme por lo que me hicieron. Ese es el cuento, el amor explosivo, que está en el libro La fiesta de historias de amigos, en el cual retrata un momento de la violencia, y esta historia yo también, como los colegas, amigos, también tienen cierto testimonio de la violencia. Yo tenía lo mío, y yo quería también plasmar una experiencia juvenil de cómo se vivió esa etapa del terrorismo, ¿no? Entonces, esa ha sido la historia del tema de amor explosivo, que acompaña también el cuento. Y para ir concluyendo, y para ir también esta parte de la presentación, quiero leer una parte también del cuento que también ha hecho mención Daniel,
referente a conversaciones en el barrio, que también es otra historia que a él le gusta, pero voy a leer solamente una parte de este relato. En una mañana soleada, sin nubes y sin esperanzas, Chifita y Javier esperaban de pie en una esquina frente al restaurante Tábares, el microbús de color verde que los llevaría a los baños termales de Monterrey. Chifita, un muchacho inquieto y preocupado por lo que veía en su ciudad, le lanzó una pregunta como si fuera un dardo a su amigo, quien se encontraba a su lado mirando al sur en dirección a la Plaza de Armas. ¿Desde cuándo Huaraz es una ciudad desordenada? Inquietud que siempre le había rondado por la cabeza cuando veía a los comerciantes vender sus productos en las calles generando desorden. Javier volteó hacia su amigo, lo miró y le respondió a quemarropa, levantando la voz como si estuviera molesto. Desde que llegaron los conchucanos. ¿Por qué?, volvió a preguntar Chifita, un poco sorprendido por tan insólita respuesta. ¿No ves que se han adueñado de las calles con sus negocios? No les importa el orden. Solo quieren vender y vender. ¿No estás viendo? Y señaló con un dedo índice a una señora con su canasta de pan sentada en una esquina. Chifita pensó que en ese momento que la respuesta de Javier no estaba alejada de la realidad. Mucha gente del interior había llegado a su ciudad después del terremoto del 70 solo a generar caos y desorden, gente que nunca se integró ni hizo suya la ciudad. Al contrario, impuso sus costumbres y deformó las que existían. En ese instante brotó como un rayo de luz otra inquietud perturbadora. ¿Por qué las autoridades no ponen orden? Pregunta que se quedó suspendida en el aire, porque en ese momento apareció el microbús verde que los llevaría a darse un refrescante chapuzón. Ambos subieron con sus mochilas al hombro, se sentaron juntos, se rieron. En un momento inesperado Javier reaccionó, en un arranque de arrepentimiento por lo que había dicho minutos atrás, y habló. No le digas al chino que te dije que estábamos jodidos por su culpa, ¿ah? Se refería a su amigo del colegio que provenía de los conchugos. Ya, no te preocupes, se sintió con la cabeza Chifita en señal de aceptación. El viejo microbús verde avanzaba por las calles rumbo a Monterrey y los problemas de la ciudad saltaban a la vista, en cada esquina. La basura, las pistas con huecos, la falta de alineación de las viviendas, muy pocas áreas verdes. La ciudad parecía vivir en el olvido y en el retardo luego del fatídico terremoto que había dejado anodadados a los sobrevivientes, quienes no se decidían a emprender un cambio radical, tal vez porque pensaban que vendría otro sismo asesino a enlutar sus vidas. Mientras tanto, los dos amigos felices volvían nuevamente a conversar sobre un personaje de la ciudad que apareció un día antes en la televisión de Lima. Es una parte de este texto, Conversaciones en el Verde, como ya lo ha señalado Daniel, este micro verde, el cual muchos hemos seguro hemos tomado para ir al lugar, a Monterrey, o también teníamos también el microbús morado, ¿no? En esos años, y estos personajes ahí se van encontrando y se van relacionando. Para finalizar, quiero agradecer a Aquiles Rondán por la portada del libro, ¿no? Esta es la portada de nuestro amigo el pintor Aquiles Rondán, que gentilmente me prestó, me regaló el cuadro que hizo, una acuarela, y que acompaña al libro La Fiesta Historias de Amigos. También agradecer al amigo Ricardo Ayón, que por motivos personales y familiares hoy no está con nosotros. Él es quien se ha encargado de la edición del libro, igual que el año pasado con Anhelos Imperfectos. También a Héctor Chinchayán por los dibujos interiores. También hay dibujos interiores dentro del libro que ilustran un poco mejor lo que va a ser cada historia, ¿no? Para poder también, con la idea de poder generar la atracción de la lectura, acompañan también algunas ilustraciones dentro del libro. De igual manera, también quiero agradecer a Sergio Galarza y a Martín Roldán, amigos de la literatura, por los comentarios suyos que aparecen en el libro. Sus comentarios aparecen en la solapa al final. Gracias a ellos, los cuales los conozco desde hace muchos años en mi trabajo periodístico, a Martín, escritor ya muy conocido, y él también tuvimos un paso en la Escuela de Periodismo. También a los comentarios de nuestro amigo Ricardo Vilhues, que también aparecen en el libro. Al final hace un
pequeño comentario acerca del libro Anhelos Imperfectos, que también hemos querido en esta oportunidad presentar y que se conozca su opinión acerca de este libro. También quiero agradecer a Franklin Ángeles por la foto y el diseño de la invitación, la foto que acompaña el libro, ¿no? Está hecho por Franklin Ángeles, amigo también de la literatura y amigo de la cultura, el cual también ha apoyado para poder realizar este libro. También a Daniel González, que está aquí conmigo en la presentación. De igual manera también a Roger Castillo, que está por aquí, que en algunos minutos nos va a deleitar con su música. A la Dirección Desconcentrada de Cultura Ancash. De igual manera también quiero agradecer a la familia, ¿no? A mis padres, a mi esposa, a mis hijos, que han soportado en esta etapa de escritor esta ausencia. Es bueno recordar, aquí está Edgar, el año pasado, en el mes de septiembre, tuve que viajar a la ciudad de Trujillo, y fue una ausencia que importante porque me permitió concluir el libro. Me permitió concluir el libro en esa ausencia, en ese alejamiento de la ciudad de Huaraz. Pude, de un momento, ¿no?, de piedad, de un momento a solas, y forzarme, y yo aquí, ¿no?, ya entendiendo a los amigos escritores, la corrección es lo más difícil, ¿no? Escribir las historias que estaban escritas, creo que en mayo, pero la corrección ha sido dura. No paraba de corregir mañana, tarde y noche. Llegaba a Huaraz, volvía a corregir, me iba y seguía corrigiendo, agregando, dando lecturas, ¿no? También estaba leyendo otros libros paralelamente al momento de la corrección. Yo creo que la corrección es algo, ¿no?, terrible, ¿no?, para los que estamos los que nos hemos metido a escribir ficción. La corrección es terrible, ¿no?, porque hasta el último tienes que estar metiendo palabras, cambiando palabras, frases, y a veces crees que no has concluido, pero siempre es bueno darse un tiempo, un plazo, y de ahí dejar el libro, de ahí volver, ¿no?, como lo que se dice, no hay que dejar dormir las historias, de ahí volver, otra vez volver, corregir, volver, agregar. Y aquí, para terminar con mi presentación, la historia, ¿no?, de Amor Explosivo, casi íntegramente, la historia se había bosquejado aquí en Huaraz, íntegramente lo terminé ya en Trujillo, ¿no? Fue ya, ahí lo cerré la historia, no lo podía alargar más ni hacerlo más corto, tenía que ser preciso, bastante dinámico, rápido, ágil, y impactar, ¿no?, con el mensaje que quería dar con esa historia de Amor Explosivo, que fue la última historia que se concluyó para el libro de la fiesta de Historias de Amigos. Ya para concluir, agradecer a todos ustedes por acompañarme el día de hoy. Seguro seguiremos caminando con el libro, que es lo que los escritores, los que estamos metidos en la literatura, hacemos. No solamente nos quedamos en la presentación, sino también saltamos a que el libro vaya conociendo, vamos a los colegios y nos vamos relacionando con otros públicos para poder seguir nosotros difundiendo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y en esta oportunidad con este libro, La Fiesta, Historias de Amigos, que luego de haber concluido Anhelos Imperfectos, me nació la idea de seguir escribiendo estas historias, porque creí que no había contado todo. Ahora creo que ya lo he contado todo, he terminado el libro y no me ha nacido escribir más historias juveniles, ¿no? Ahora estamos involucrados en historias del terremoto, pero ya no me ha nacido poder seguir haciendo otro libro más de historias juveniles, ¿no? No sé si me nacerá, o no sé si vendrá a mi mente o me inspiraré, ¿no?, nuevamente, pero como que ya he cerrado esta etapa de contar lo que he querido con estos personajes sobre la ciudad de Huaraz, y ahora quiero también ir ya subiendo otros peldaños con otras historias
siempre en Huaraz, sobre Huaraz, pero ya con otros temas, ¿no? Entonces es un reto que me he propuesto, seguir adelante en mi trabajo literario, y esperamos también poder verlo pronto, estos nuevos proyectos que vengo haciendo ya en estos meses, ¿no? Gracias y infinitas gracias a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Omar, por habernos revelado las actividades un poco de esta producción y también darnos cuenta acerca de su labor en cuanto se refiere a esta última entrega. Nos regala el autor también con su venia estos momentos para poder formular una inquietud. ¿Por qué anhelos imperfectos, no? ¿Quién no ha tenido un anhelo imperfecto? Tal vez muchos. Lo que pasa es que no todos tenemos esa predisposición de poder escribir, ¿no? De plasmar estas experiencias a veces truncas y llevarlas a una producción literaria. Bien, mientras se va instando el número artístico, queremos aprovechar, bajo la venia también del escritor Omar Robles, estos momentos